Muy bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de la paz de Dios. Al final celebramos los cumpleaños. ¿Listo? La paz de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De la paz de Dios. ¿Listo? Así que imagen número 1, la paz de Dios. Hablar de la paz es algo interesante, pero no lo podemos asociar con la tranquilidad. Escuche, una cosa es la paz y otra cosa es la tranquilidad. Esta palabra de 3 letras, muchas personas han querido incluso la usan en los gobiernos, ¿no? Y es como una bandera en los gobiernos de buscar la paz. Pero la paz es muy distinta a la tranquilidad. Présteme atención. Voy a pedirle que me regale su atención para que avancemos y al final podamos celebrar y seguir con todo lo que hoy tenemos preparado. Pero déjeme ministrarle esto porque es bien interesante. Ahora, la paz es lo contrario al miedo. Escúcheme muy bien. Y el miedo, aunque se torna como una emoción natural, si no se le presta atención, se puede volver crónico y se puede volver espiritual. El miedo es una sensación natural en el sentido de que como seres humanos tenemos miedo a algunas cosas. Y es natural la sensación del miedo, incluso el miedo a veces nos previene de ciertas circunstancias. Pero cuando no le prestamos atención y el miedo pasa de ser natural a sobrenatural, entonces entramos en un espíritu, en una forma de vivir la vida bajo el miedo. Y este miedo se apodera, nos paraliza y nos desenfoca de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros y de nuestra propia vida. Ahora, Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 11, atención iglesia, habla de un miedo natural que es contrario a la paz y que es algo que Dios creó allí adentro desde el primer momento en que te creó. Mire lo que dice en Reina y Valera, dice así: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso. Reina y Valera. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Escuche esto, sembró eternidad. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando Dios nos creó, dice que puso algo acá adentro en todos los seres humanos, que es eternidad. Porque en el origen, cuando nosotros fuimos creados por Dios, Dios no nos creó con la idea original del que el ser humano muriera, del que el ser humano experimentara la muerte, sino que en el origen nos creó con la idea de vivir eternamente con Él. Ahora, esa es la raíz, la eternidad. Y este es el resultado por el cual nosotros tenemos ciertos temores. Hay gente que dice que no, pero la mayoría de personas, por ejemplo, expresan un temor o una zozobra a la hora que le digan que tienen que morir, por ejemplo. Todos le tenemos cierto respeto o rechazo a la muerte. Todos de una forma natural expresamos miedo hacia la muerte, por ejemplo. Miedo hacia cualquier cosa que atiente o que veamos que es peligro. Y este miedo hacia la muerte, al no morir o a perder seres amados, perderlos, que mueran, es natural. ¿Por qué es natural que el ser humano sienta miedo a la hora de morir? Porque la Escritura dice que en su origen Él nos crió con deseo de vivir. Y no vivir los 70, 80, 90 y 100 años, sino con el deseo de vivir eternamente. Dijo, puso en el corazón eternidad. Como somos creados originalmente por Dios y dentro de eso nos puso eternidad, queremos vivir, queremos prevalecer, queremos mantenernos, queremos nunca experimentar la muerte. Por eso cuando hay una idea de muerte en un familiar, repito, o en tu vida, lo rechazamos y no queremos sufrir o enfrentarlo. ¿Por qué? Porque somos en esencia seres creados eternamente. Escúcheme muy bien.
Ahora, este miedo es natural. Todos tenemos el deseo de vivir, porque nuestra creación fuimos creados para vivir eternamente. Así que es muy natural de nuestra parte querer preservar la vida, pues no fuimos creados para morir. ¿Cuál fue el problema? El problema es cuando Génesis 3 presenta la caída del hombre, y que a través de la caída del hombre entonces vino derecho legal para que el enemigo pudiera introducir la muerte. Esto lo sabemos. Pero el miedo a la muerte es algo natural desde la creación, porque fuimos creados para vivir eternamente. Ahora, ¿qué es el miedo? Imagen número 2. El miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ojo a esto, que sea real o imaginario. Esto es miedo. Cuando usted presiente un peligro, sea real o imaginario, esa es la sensación del miedo. Cuando se presenta un peligro. Ahora me gusta este término de que sea real o imaginario. Puede ser cierto el peligro, también muchas veces es imaginario. Muchas veces es algo que te imaginas, que supones, que lo creas en tu mente, pero no es así, no te ha pasado. Por ejemplo, hablando de los miedos creados, usted puede ver, por ejemplo, a alguien que se ahoga en el mar, y el día que usted esté en el mar, aunque ni siquiera ha metido la puntica de la uña, usted se acuerda que oye un video que le creó un miedo, y usted le da miedo al agua, aunque ni siquiera nunca se ha metido al agua. Como por ejemplo cuando usted escucha que las personas se mueren en accidentes de tránsito, usted va a coger la moto y si usted se acuerda de esa noticia, eso le crea un miedo a usted. Usted no lo ha vivido, es imaginario, le pasó a otro, no le pasó a usted, pero el hecho de usted traerlo, crearlo, ya usted no ha cogido la moto y ya está temblando. Y así sucesivamente pasan muchos miedos en nuestra vida, pero el miedo es esa sensación de angustia. Nos angustiamos, ¿y qué lo provoca? Cuando percibimos el peligro. Y esto nos pasa a todos. Ahora, basado en esta introducción, déjeme hablarle de la paz, que es lo contrario al miedo y lo contrario a la tranquilidad, porque a veces referenciamos la tranquilidad con paz y no necesariamente debe ser así. Ahora, para hablar de miedos, de paz y de estas sensaciones que sentimos como seres humanos todos, no se me ocurrió mejor base bíblica que hablar de Gedeón. Jueces capítulo número 6 nos habla del contexto donde hubo un joven que estaba en un momento difícil de su pueblo. Dice que los madianitas llegaban a dañar todo lo que producía bienestar para ellos. Mataban las ovejas, mataban el ganado, dañaban el trigo y los tenían azotados, los tenían, mejor dicho, bajo presión. Y este pueblo, a causa de esta opresión, que era una realidad, tuvo una sensación de abandono, tuvo una sensación de miedo, tuvo una sensación de que el miedo los llevara a refugiarse. Escuche esto. Y esta es la historia o el contexto de Gedeón. Y en este contexto Dios encuentra a Gedeón. Ahora, lo más interesante es versículo número 6. Jueces capítulo 6, versículo número 6. O versículo número 5, escuche esto lo que dice, en Reina y Valera, por favor. Dice así, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, hablando del enemigo. Así venían a la tierra para devastarla. Este era el contexto, estaban siendo devastados por sus enemigos. Consecuencia la devastación, mire el versículo número 6 y preste la atención. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de sus enemigos. Había una pobreza, una hambruna, una escasez terrible. Y esta realidad provocaba una sensación de miedo. Esto yo le llamo el status quo. El status quo es un pensamiento
común en una sociedad, en una comunidad, en una ciudad. Es decir, por ejemplo, cosas que hemos pasado en la ciudad. Cuando hubo, por ejemplo, este caos con lo que usted sabe que pasó, que empezaron a incendiar lugares y taxis y todo eso. Usted ve estas noticias y ¿qué hace esas noticias? Una sensación de temor normalmente en todo. Y cuando esa noticia es en una comunidad, en una ciudad, entonces ese pensamiento predomina y se vuelve común en todos. Entonces ya hay temor, ya tenemos el mismo pensamiento todos. Como que el enemigo nos injertó el mismo pensamiento debido a una realidad. Ahora hay miedo a salir a la calle. Ahora hay miedo de hacer varias cosas. Ahora tenemos que quedarnos en casa. Lo que pasó con el COVID, todo el mundo, nadie podía salir de casa. Nos invadió el mismo pensamiento, el status quo, un pensamiento común en todos. Así estaba este pueblo porque estaban en pobreza, estaban en desgracia. Y en medio de esa desgracia, dice la escritura en el versículo número 11, vaya conmigo por favor para que lo pueda ver. Dice y habla de Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el hangar para esconderlo de los madianitas. En medio de esta crisis y este problema tan grave que tenían, dice que hubo un joven que cogía un poquitico de trigo y lo escondía, porque ellos iban a cuevas a esconderse porque era mucha la opresión. En este momento, lo que vemos es la reacción de alguien que está enfrentando algo difícil, y su reacción a la dificultad no es otra que esconder lo poco que trabaja. Ahora, esta fue la reacción de Gedeón, présteme atención. Imagen número 3. La pregunta es la siguiente: ¿cómo reaccionamos nosotros frente a las dificultades? Porque todas las personas reaccionan de manera diferente a los problemas. La manera de reaccionar de Gedeón fue ir a coger un poquito de trigo y esconderlo de los madianitas, de sus enemigos. Quizás hablamos de Gedeón porque es lo que habla la Biblia, pero quizás otros enfrentaban las dificultades diferente. Otros quizás se enojaban, otros quizás juzgaban a Dios, otros quizás se desquitaban con la mujer o con el esposo, otros quizás se desquitaban con los hijos, porque cada vez que hay crisis y hay problemas, todo el mundo reacciona de manera diferente a los problemas. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, hay cosas que a mí me activan y me mueven. Hay cosas que a mi esposa la paralizan. Les voy a contar una historia bien chistosa que nos pasó el viernes. Estuvimos en Cartago acompañando a unos amigos porque se le murió la hermana a Arber y a Adriana. Estuvimos allá acompañándolos en el velorio. Estuvimos el jueves o viernes, no recuerdo, viernes creo que fue. Y escúcheme esto. No, el lunes, bueno, cualquier día, no importa, un día que estuvimos allá. Ya ni me acuerdo qué día fue, estos días he estado saliendo tanto que ya estoy más perdido. Y el Cita, ustedes conocen el Cita, ¿verdad? ¿Dónde está el Cita? Yo por ahí la vi. Allá está el Cita. El Cita viene de Quito y Quito es supremamente frío. Muy frío es Quito. Y Cartago es, si usted le hace calor en Tuluá, vaya a Cartago. Qué cosa tan impresionante que es Cartago. Dios bendiga Cartago, porque Cartago, como siempre le digo, me huele a proceso. Allá fue donde Dios nos ayudó mucho. Pero qué cosa tan impresionante el calor. Y estábamos sentados en la funeraria. Nosotros estamos hablando porque conocemos a la familia y felices hablando. Y yo veo para allá el Cita y el Cita era ahogada en calor. Y mi esposa me dice: amor, el Cita está mal. Yo le dije: está re mal. Pero nadie hacía nada por el Cita, ¿no? Cuando yo la vi que ella se cogió así la cara con un desespero, yo dije: esta mujer va a colgar los guayos acá en Colombia. Y mi reacción fue pararme. No, el Cita, vámonos para afuera, vámonos para el carro, yo le prendo el aire, yo hago algo. Porque me acordé que ella viene del frío.
Y ese calor era impresionante y ya yo la veía blanca, ella es morenita y yo la veía blanca. Y la cogí, la saqué y le dije, venga, respire y métase al carro y le prendí el aire. Y ya volvió y cogió su colorcito bien bonito que tiene. Esa es la reacción frente a algún problema. Algunos reaccionamos, otros están distraídos porque estábamos hablando, otros saben que está la situación pero no hacen nada. Todo el mundo reacciona de manera diferente ante los problemas. ¿O no es así? Gedeón escondía lo poquito que podía hacer. Otros quizás cogían la espada y se iban con impotencia a querer matar un ejército solo y terminaban muertos. Otros quizás reaccionan ante los problemas en la familia y es la espada de las malas palabras y empiezan a ofenderse con los esposos y las esposas y a sacar el pasado y a sacar las cosas en cara. Otras mujeres de pronto que tienen otro carácter, en vez de defenderse se ponen a llorar, como quizás Gedeón, y se empiezan a apachurrar y empiezan a conversar con el enemigo. Yo no puedo, yo no sirvo para nada, yo soy esto. Otros frente a los problemas lloran y se quejan, otros en su impotencia hacen algo. Todo el mundo reacciona diferente porque es parte de nuestra naturalidad. El tema es que reaccionamos diferente. ¿Cómo reaccionó Gedeón? Bueno, con temor, con miedo. No podía morirse de hambre, pero a la misma vez lo poquito que podía trabajar y sustentarse, lo guardaba y lo escondía. Versículo número 16. Basado en este contexto, Dios se presenta a Gedeón y le habla, présteme atención. El Señor le dijo, versículo número 16, yo estaré contigo. Viene palabra de Dios en los momentos más difíciles. Y a veces pensamos que Dios viene a solucionar tu problema de entrada. Pero tú no necesitas que Dios te pague la deuda en primera instancia. Tú no necesitas que Dios cambie a ese esposo quejón, malagradecido, alcohólico. Tú no necesitas en primera instancia que Dios haga muda a esa mujer que alega toda la mañana y toda la noche. Porque a veces buscamos a Dios pensando que la solución es que Dios quite el problema. Pero la solución no es primero quitar el problema. La solución es resolver internamente tu problema. ¿Me está escuchando? Porque no se trata de desaparecer al individuo. Se trata de que tú aprendas a manejar el problema internamente. Porque si usted reacciona de cualquier forma frente a las dificultades, el problema no es la dificultad, el problema es cómo tú reaccionas. El problema no es el esposo que tienes, el problema es cómo tú estás reaccionando frente al esposo. El problema no son tus hijos, el problema es cómo tú reaccionas frente a los problemas con tus hijos. El problema no es la gente exterior, la gente de las terceras personas, el problema es cómo tú estás llevando el asunto. El problema no es un dictamen feo, un diagnóstico triste, médico, el problema es cómo tú lo enfrentas. Y aquí es donde se hace interesante la palabra de Dios, porque Dios en primera instancia jamás resuelve el problema del pueblo sin antes solucionar el problema interno de Gedeón. Y para solucionarlo necesitamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted respete, que usted acepte y que usted valore la palabra de Dios. Dice el versículo 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo. Qué difícil es cuando estás en un momento muy grave de tu vida y tú solo recibes, Dios está contigo, Dios te ama, Dios no te desampara, Dios está contigo, no hay mal que por bien no venga, dicen otros. Otros dicen y sacan este versículo que es una realidad, pero cuánto nos molesta. Versículos como por ejemplo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y usted llevando un momento bien feo. Y este problema te va a ayudar para bien. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a solucionar esto mi problema? Porque a veces la palabra como que entra en reversa. Pero esa palabra es la que tiene la capacidad de pararte, de ubicarte, de empezar a solucionar tus problemas internos, no externos en primera instancia. Y lo que dice la palabra de Dios es, yo estaré contigo. Yo voy a ir contigo. Estás pasando momentos difíciles, yo estoy contigo, iglesia. Estás pasando momentos terribles, yo estoy contigo.
Y le lanza la palabra y la promesa y dice, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. El primer punto para resolver el problema interno es la palabra de Dios. Esa palabra tiene que encarnarse en tu vida. Tienes que dejar de estar viendo los versículos como un poema, como una opción. Te lo hemos dicho, para el hijo de esta casa, las palabras de Dios no son una opción, son una instrucción directa a tu vida. Y esa palabra tiene la capacidad de levantarte. Todos necesitamos volver a la palabra de Dios y retomar nuestras promesas. Así que recobra tu confianza, recobra tu aliento, tu gozo, refugiándote en la palabra de Dios. ¿Qué más podría ayudarte cuando no hay nada que hacer? ¿Qué más podrías hacer cuando ya humanamente lo hiciste todo? ¿Dónde vas a centrar tu atención cuando ya no puedes hacer nada? Si no es en la bendita palabra de Dios. Vamos, levánteme su mano y diga, voy a volver a confiar en las promesas de Dios, porque la palabra de Dios es aliento a mi alma, es gozo, es poder, y ella me sacará de toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Imagen número 4. ¿Por qué? Porque el que tiene una palabra lo tiene todo. ¿Cómo? Que tiene una palabra, lo tiene todo. No hay nada más certero que una palabra de Dios. No hay nada más veraz. No hay nada más confiable que una palabra de Dios, señores. Por eso el que tiene la palabra, lo tiene todo. ¿Crees que tenerlo todo es el dinero? El dinero es una ilusión. ¿Crees que tenerlo todo es tener paz? La paz puede ser una ilusión. ¿Crees que llegar a la bendición de Dios y con tu familia y estar bien con tu familia lo es todo? ¿Crees que la vida lo es todo? ¿Crees que un buen trabajo lo es todo? Esos son bendiciones y añadiduras, pero son cosas que pueden cambiar en cualquier momento. Lo único que siempre establece, permanece, que no cambia, que no tiene variación, es la palabra de Dios. Por eso usted le puede faltar de todo, pero si tiene una palabra, lo tiene todo de parte de Dios. Usted puede estar ahora en un momento difícil, pero si tiene una palabra, lo tiene todo, 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 todo. Versículo número 18 dice la Escritura: cuando Gedeón entendió la palabra de Dios en medio de su caos, él dijo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Se están robando mi ganado, pero Dios está conmigo. Cuando Gedeón entendió la palabra, estamos pasando un momento difícil, pero Dios está conmigo. Cuando Gedeón entendió, dijo, estoy pasando por una enfermedad, pero Dios está conmigo. Cuando Gedeón entendió, dijo, estoy pasando por una crisis matrimonial, pero Dios está conmigo. Estoy que no me aguanto a mi familia, no sé qué está pasando con mis hijos, pero entendiste la palabra, Dios está conmigo. Estás pasando por una crisis económica en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, estás a punto de cerrarlo, pero cuando tienes una palabra lo tienes todo y entiendes que Dios está contigo, que Dios va delante de ti. Entonces esa palabra llevó a Gedeón a reaccionar. Escuche, porque es lo que dice la Biblia. El problema no es el problema, dijo Arjona. El problema es cómo nosotros enfrentamos el problema.
Pero cuando creas conciencia de la palabra de Dios en tu vida y la entiendes, la palabra te lleva a reaccionar. La palabra te levanta, la palabra te fortalece, la palabra cambia tu perspectiva. La palabra tiene la capacidad de cambiar tu mente, de que dejes de ser escaso en tu mente, negativo, y empieces a ver la realidad en Dios. La palabra lo es todo. La palabra es más real que lo que tus ojos pueden ver, tus oídos pueden escuchar. Y cuando entiendes esto, la palabra te lleva a accionar. ¿Qué hacía la gente cuando recibía una palabra? Versículo 18. La primera reacción era de Gedeón: no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y sí, yo sé que de pronto se le va a marear el corazón, pero déjeme hablarle de otro tipo de ofrenda que no es el dinero. Ahora, evidentemente él le trajo cabras y le trajo un montón de cosas y honró a Dios por la palabra que le había dado. Por eso yo creo que cuando uno reacciona a Dios con lo que uno tiene, es bíblico y ahí está. Pero no le quiero hablar de eso para que no se le maree el corazón, porque estos días hemos hablado mucho de eso. Y hay gente criticando las 5 ofrendas y hay gente... Déjenme hablarle de otro tipo de ofrenda para que no va a salir corriendo de acá. ¿Me deja o no me deja? La ofrenda es un sacrificio. Escúcheme muy bien, un sacrificio. No le voy a hablar de dinero, le voy a hablar de ofrendas, pero no dinero. Porque hay muchas ofrendas. Una de esas es el dinero, pero no le voy a hablar de eso. Voy a hablarle de otro tipo de ofrenda. La ofrenda está estipulada como un sacrificio voluntario generoso. Pero al fin y al cabo es un sacrificio. Alguien que tiene la palabra de Dios siempre aprende a sacrificar algo, señores. ¿Me deja regañarlo con amor? ¿Sí o no? Yo no puedo creer, perdóneme si usted le trae esto en reversa, pero yo no puedo creer cómo usted tiene más de 500 horas a la semana y no puede sacar mínimo 4 para Dios. No puedes sacrificar una ofrenda de tiempo para Dios. Sí, esto le puede sonar manipulación, pero desde mi perspectiva de acá, que un día también estuve sentado allá, no lo concibo. Usted tiene más de 500 horas a la semana y como mínimo Dios te pide 4 para que vengas a 2 cultos como mínimo una semana. Y no eres capaz de sacrificar. No eres capaz de llegar acá cansado porque saliste un jueves tarde. No eres capaz de quedarte hasta que el culto termine, sino que no he dicho amén y ya están por allá afuera. No eres capaz de sacrificar tu rabia, todo lo que vives y venir a levantar tus manos y decir: Señor, estoy mal, pero estoy dándote una ofrenda porque entiendo la palabra de Dios y voy a darte mi ofrenda, mi sacrificio. Hay gente que se le olvidó ofrendar a Dios, sacrificarse. Porque la gente cuando está bien, ahí sí bien. Y porque cuando le sale otras cosas es más fácil dejar el sacrificio que lo que Dios te está pidiendo. Cuando no hay un compromiso y no hay un deseo de siempre ofrendar a Dios, sacrificarle algo a Dios, cualquier cosa te sirve. Pero no se le olvide, reaccionar a la palabra y venir a un culto es venir a sacrificar, es venir a ofrendar. Pero hoy la gente no quiere sacrificar esfuerzos, no quiere sacrificar tiempo. Hoy la gente no quiere sacrificar. No les gusta la palabra sacrificar, no les gusta la palabra renunciar, no les gusta. Y cuando hay una palabra, una promesa tan grande como que Dios va delante de mí, esa palabra cuando la vivo me lleva a mí a dar un sacrificio. ¿Sabe? He tenido el deseo de cambiarle el nombre de los cultos a la iglesia. Pero muchas iglesias lo han hecho y sé que puede sonar anticuado. Pero cuando yo recibí esta revelación, a mí me marcó tanto. Porque hace muchos años, cuando se dio este debate de cambiarle el nombre a los cultos, un pastor dijo: vengan, quiero enseñarles algo. Culto significa sacrificio. Culto significa matar algo.
Culto significa renunciar. Y la esencia de una reunión como esta es culto, porque entendemos que usted viene a sacrificar algo. No vienes a un club social, no pagas una membresía. Tu diezmo nunca va a ser, ni será una membresía. Ni tu diezmo te dará favores conmigo como pastor o con la iglesia. Porque no es una membresía. No es comprar favor o tener acceso a cosas en la iglesia. No es venir a una silla y sentarte cómodo, aunque buscamos que estés confortable 2 horas aquí. Es que entiendas que cada vez que tú pasas por esa puerta, vienes a un culto. Tienes que traer un sacrificio. Tienes que estar dispuesto a renunciar a algo. Tienes que estar dispuesto a soltar algo, a dar algo de tu vida, a dar algo de ti. Y repito, sáquese por un momento el tema del dinero, porque usted se me está agobiando mucho por ese tema. He escuchado muchos murmullos estos días por eso. Así que si usted le es tan difícil traer una ofrenda y un diezmo, no lo traiga, pero entonces sacrifique algo. Yo le he dicho a gente que viene a otras iglesias y vienen con ese pensamiento de la ofrenda, no traiga nada. Tranquilo, encuéntrese con Dios, reciba revelación y después Dios le revelará a usted que hay que bendecir la casa de Dios. Pero si eso le quita la paz, yo le digo a usted y se lo digo en la cara, si usted le quita la paz, traerle algo a Dios, no traiga nada. Pero de otro tipo de ofrenda, entonces. Pase por esa puerta y diga, yo vengo a sacrificarme. Yo vengo a renunciar. Yo vengo a poner a Dios por de primero. Yo vengo a honrar al Señor. Yo vengo a agradecer al Señor. Hay gente que esta semana le fue bien y su actitud debe ser, vengo a darle gracias a Dios porque esta semana Dios me bendijo. Y hay gente que pasa por esa puerta y tuvo una semana mal y debe entrar por esa puerta y decir, voy a sacrificarme a Dios porque este día voy a darle lo que tengo a Dios, no por lo que Él me ha dado, sino por lo que me va a dar. Porque ahora puedo estar mal, pero yo sé que adelante Dios me va a dar su benevolencia. Siempre hay algo que sacrificar. Y este es el mensaje. Cuando alguien toma la palabra, hay ganas de ofrendar. Toma la palabra, hay ganas de sacrificarse. Toma la palabra, hay ganas. Hay deseo de hacer algo por Dios. Y lo que Dios pide es un sacrificio vivo. La gente de La Paz. ¿Dónde está la gente de La Paz? Levánteme la mano los de La Paz. Allá, allá. Levánteme la mano, por ahí los veo. Allá están atrás. Se vienen a pie los jueves y los domingos. Y los miércoles, porque la mayoría sirven. Usted los ve caminando. Desde La Paz hasta acá. ¿Me escucha? ¿Me permite regañarle unos minutitos? Y hay gente que dice, pastor, no puedo ir al culto porque hoy se me dañó la moto. Y esta gente camina desde La Paz a pie y se van después del culto bajo el sol a pie. Hay gente que dice, pastor, no puedo ir al culto porque peleé con mi esposo media hora antes de salir al culto. Aquí hay mujeres contadas, yo las conozco, que vienen acá con un nudo en la garganta porque su esposo es el demonio allá. Y aquí están dándole un sacrificio a Dios. Pastor, es que hoy no tengo ganas y estoy muy cansado porque trabajé toda la semana. Yo sé que estás cansado, pero ¿cuál es parte de tu ofrenda a Dios? ¿Cuál es parte de tu sacrificio? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que estás dispuesto a soltar? Que tenemos una mujer como Paula que hoy está cumpliendo años. Y yo te bendigo, Paula, porque usted es una mujer que creció en la iglesia. Nunca le ha fallado a Dios. En todo el sentido de la palabra. Dios la llevó a lugares que jamás pensaba. Hoy por hoy es una oficial de alto rango de la policía. No sé si lo podía decir, pues ya lo dije.
Y siempre está, pastor, pastora, ¿qué necesita la iglesia? Yo estoy para bendecirle. Nunca le ha fallado a Dios, ni con sus oraciones, ni con sus diezmos, ni con sus ofrendas, ni con sus servicios. Salía cansada de trabajar de allá porque tenía hasta 3 y 4 trabajos antes de meterse a la policía, y llegaba corriendo para su grupo así sudando. ¿Qué temple de esta mujer? Hoy por hoy trabaja y cada vez que le dan permiso, cada 15, no sé, usted la ve aquí cada 15. Allá todos se le arrodillan, aquí ella viene a arrodillarse delante de Dios. Y es un desespero por darle a Dios. Por eso usted la vio danzando hoy. Porque ella misma dice, pastores, si hay una posibilidad, yo quiero danzar. No sé si usted ha visto que el ministerio de danza de un momento a otro desapareció. Ahí estamos, vamos a hacer algo para la gloria de Dios con la danza. Pero llega Pablo y dice, yo quiero, así sea sola, yo quiero ministrar a Dios, yo quiero venir, yo quiero estar en mi casa. Es otra cosa cuando la gente recibe la palabra. Y quiero seguir, pero quiero dejarlo esto en el corazón. Señores, si hay una palabra que te gobierna el corazón, la mente, si hay algo que Dios ha hecho por ti, si hay algo que palpita acá, que tú sabes que es Dios, que no es la suerte, que no son tus habilidades, que no es porque tú eres muy inteligente, porque eres muy bonita, porque eres muy bonito, porque tienes mucho, porque tienes poco. Cuando hay algo acá de parte de Dios, tiene que nacer en nuestro corazón el deseo de sacrificar algo, de darle algo a Dios, de vivir en santidad, de dejar el pecado, de dejar todo aquello que a Dios no le agrada, de estar en el lugar correcto, de hacer lo correcto, de amar a Dios y demostrar a Dios. Gedeón dijo, espera, ya recibí la palabra que necesitaba, no te vayas de aquí, voy por mi cabrito, no te vayas de aquí. Voy por la cena que te voy a dar, voy a levantarte un altar, voy a ofrendarte. Mi pregunta es, ¿cómo Gedeón se atreve a darle un cabrito a un hombre que no necesita el cabrito, y a darle un cabrito cuando él se está muriendo de hambre? Y esta es la esencia del evangelio. Este hombre estaba dando algo que no le sobraba, estaba dando algo que no tenía. Recuerde que él estaba cogiendo trigo, pero ahora dice, te voy a dar un cabrito. No le ofreció de lo que estaba cogiendo, de lo que le quedaba. Le ofreció algo que no tenía, un cabrito. Levánteme su mano porque me están dando ganas de predicar. Cuando hablamos de sacrificio, le damos a Dios lo que Él se merece, no lo que nos sobra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso venir al culto no es decir, es que ya no tengo nada que hacer, como algunos dicen. No, a Dios no le damos lo que sobra, a Dios le damos lo que Él se merece. Y quizás estamos cogiendo trigo, pero Dios se merece un cabrito. Quizás estás muy ocupada, pero Dios merece tu tiempo. Quizás estás muy atribulada, pero también hay tiempo para venir a la casa de Dios. Quizás estás en un problema tremendo, pero también hay tiempo en la mañana para doblar sus rodillas y decirle a Dios que aún en tus pruebas más difíciles hay alguien que le cree a Dios y que responde. Es tiempo de sembrar. Nunca los tiempos difíciles fueron pretextos para no honrar a Dios. Nunca los tiempos difíciles fueron pretextos para no honrar a Dios. Puedes estar en la olla más terrible, que eso jamás va a ser un pretexto para que no le sacrifiques a Dios. Es que mis hijos, no es un pretexto. Es que mi empresa, no es un pretexto. Es que mi familia, no es un pretexto. Es que mi economía, no es un pretexto. Jamás para alguien que tiene una palabra, un tiempo difícil será un pretexto para que no honre a Dios. Imagen número 5. La reacción de honrar a Dios por parte de Gedeón provino de la palabra que recibió. De lo contrario,
el temor y el miedo a morir lo habrían llevado a seguir juntando y escondiendo el trigo. La palabra tiene que producir algo en tu vida, tiene que llevarte a reaccionar a algo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo número 23, voy rápido porque hay que terminar ya. Después de que sacrificó, esta palabra me llamó mucho la atención. Pero Jehová dijo, número 1, paz. Diga conmigo, paz. ¿Sabe usted qué genera paz? A usted le genera tranquilidad el hecho de que todo esté bien. Cuando usted hace un análisis de su vida, usted dice, bueno, el trabajo bien, la economía bien, eso te da tranquilidad. Cuando usted ve su familia, usted dice, wow, todos estamos unidos, estamos bien, hace rato no peleamos, no hay discusiones, bien, eso te genera tranquilidad. Cuando usted va a ver a su familia y todos están sanos, ninguno está pasando un momento difícil, todo el mundo descansa. Pero ¿sabe qué genera paz? ¿Qué te da esa sensación o qué te genera paz? La sensación de saber que hiciste lo correcto. ¿Me está escuchando? Puede ser que usted ahora no tenga cómo pagar los recibos, pero el hecho de hacer lo correcto y no robarte esa plata cuando tuviste papaya de robártela, paz. No hay nada que genere más paz en tu corazón que el hecho de hacer lo correcto. No sé si usted se ha sentido tonto por hacer lo correcto en algún momento de su vida. ¿Quién ha tenido la experiencia de que alguien, si usted está comprando algo y se equivocan y le dan más dinero, y usted sale y empieza a hablar con el enemigo? Qué tonto, yo no le voy a volver el dinero. Y llega el Espíritu Santo, ¿cómo? Y usted va, muchacha, es que se equivocó. Y la gente se queda asombrada y dice, ¿y este raro de dónde salió? Y usted va con un amigo y le dice, usted sí es tonto, porque le devolvió la plata. Y uno se siente como, yo tan tonto. Pero después usted llega a su casa y ora antes de dormir. Qué lindo que es hacer lo correcto. Qué lindo que es hacer lo correcto. Qué cosa tan lindo que es tener paz por hacer lo correcto, señores. La gente anda buscando tranquilidad, no paz. Jehová le dijo, paz a ti. Y después le dijo, no tengas temor, porque no vas a morir. Y quiero declarar esta palabra para tu vida, iglesia. Paz para ti. No tengas miedo. No vas a morir hasta que cumplas la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Pasarás por el fuego, no te vas a quemar. Pasarás por el agua y no te vas a ahogar. Le queda prohibido al espíritu de muerte, al ángel de la muerte, visitarte hasta que Dios cumpla su promesa en tu vida. Hasta que Dios cumpla su promesa en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque dice la Escritura, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se entiende. ¿Y qué hace la paz de Dios? Guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Es usted estar en el lodo más lodo de su vida, pero con un corazón descansado. Es que la gente externa no entienda por qué usted está feliz, no está llorando, no está aburrido, no está mentando la madre, no está desquitándose con todo el mundo por sus desgracias, sino que en medio de sus desgracias usted está con paz. Su corazón está liviano. Su mente no es la biblioteca del diablo. No es un conversatorio con el diablo en su mente. Es lo que hace la paz de Dios. Cuando estás en momentos críticos, Él guarda tu mente y tu corazón. La paz no deja que te disloques, te descontroles, que por tus impulsos tomen malas decisiones. Andar con paz es tener problemas, señores, pero estar con un corazón liviano. Andar con paz es sufrir enfermedades y cuanta cosa la vida tiene, pero es estar aquí tranquilo, es estar aquí en paz con Dios, es tener el corazón sereno, es tener el corazón liviano, es esa paz que la gente no puede entender. ¿Por qué se te murió un ser querido y estás con fortaleza? ¿Por qué estás pasando por un divorcio y estás con fortaleza? ¿Por qué estás viviendo dictámenes médicos difíciles, pero eres tú que le estás dando fe a los demás y no la gente a ti? Yo conozco gente como la que se murió hace poquito en Cartago. ¿Sabe qué decía la familia? Que cada vez que el médico le decía que tenía cada día menos de día, ella le decía a su familia: tranquilos, de esta Dios nos va a sacar. Y ella la que se estaba muriendo. Eso hace la paz que no sabemos cómo la gente no puede entender. Alguien que está mal diciéndole a otros que las cosas van a estar bien. ¿Quién hace esto si no es la paz de Dios? Es pasar por el fuego y sentir el calor, sentir el bochorno y decir: de aquí Dios me va a sacar sin que un pelo se me queme, en el nombre de Jesús. Paz que sobrepasa el entendimiento. A ver, si ese atril es la prueba más dura que yo puedo pasar en mi vida, si yo quiero vivir tranquilo, cuando llegue a ella se me va a ir la tranquilidad y yo voy a pasar muriéndome. Pero si desde acá yo recibo la paz que guarda mi corazón y mi mente, el día que llegue al atril, antes de pasar la prueba, yo hago: Dios está conmigo, Dios va delante de mí, Dios me guardará, Dios lo va a hacer. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando menos pienso que ya pasé y no me di cuenta. Porque este es el problema, pero la paz guarda tu corazón y tus pensamientos. La gente que no tiene la paz aquí retrocede. La gente que no tiene la paz aquí reniega. La gente que no tiene paz aquí se devuelve. No, señores. Cuando pases por el fuego, tu mente y tu corazón serán guardados por la paz de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Póngase de pie, por favor. ¿Qué es tranquilidad? Y esa canción que se llama Paz en medio de la tormenta, un momentito. Gracias, amor. Tranquilidad es tranquilidad humana es depender de las circunstancias externas. Eso es tener tranquilidad humana. Cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, usted tiene tranquilidad. Cuando la salud, el dinero y las relaciones están estables y no hay problemas. Pero la tranquilidad es temporal, pero al mismo tiempo es frágil. Basta una mala noticia, un conflicto o un problema inesperado para que se pierda la tranquilidad.
La tranquilidad se sostiene de recursos humanos, de entretenimiento, de éxito, de logros, de personas o de ausencia de dificultades. Eso es tranquilidad. Pero la paz de Dios, primero, es un don divino. Diga conmigo, es un don divino. Proviene de la presencia de Dios en el corazón, no de lo que pasa afuera. Es permanente la paz de Dios, es sobrenatural. Permanece incluso en medio de tormentas, pruebas o dolor. Da seguridad y confianza en que Dios tiene el control. Aunque no entendamos todo, Dios tiene el control. Produce fortaleza espiritual, calma el alma, ordena los pensamientos y te protege de toda ansiedad. ¿Cuántos quieren paz de Dios? Levánteme su mano. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nueva traducción viviente. Va a leer este versículo con otros ojos. Y una vez que leamos este versículo, con sus manos arriba, va a venir la paz de Dios a tu vida. Va a venir la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo me decía, yo nunca había predicado de la paz. Creo que es la segunda vez. Y la gente de nuestra iglesia es rotativa, lastimosamente. Pero ha llegado gente nueva. Y quiero dirigirme a ti con este versículo y estas palabras. Viniste a un lugar a conocer a un Dios que quiere darte paz, que quiere alivianar tus cargas, que quiere que lo conozcas y quiere hacer algo por ti. Esa paz hoy es para ti. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Ocúpese, no se preocupen. No se preocupen por nada. En cambio, oren todo el tiempo. Cuando tienes paz, no te preocupas, te ocupas. Y en vez de estar lamentándote, quejándote y hablando vulgaridades con tus bocas, estás orando por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios. Espere. ¿Cómo se experimenta la paz? Versículo 6. ¿Cómo yo puedo experimentar la paz? No preocupándome por nada. Orando en todo tiempo. Pidiendo lo que necesito. Y dándole gracias a Dios. ¿Cuántos pueden llamar la paz de Dios? No te preocupes. Ocúpate. Ora todo tiempo. Pidámosle a Dios y démosle gracias por lo que Él ha hecho. Versículo 7. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Levanta tus manos y mientras adoramos a Dios unos minutos, recibe esa paz, orando en todo tiempo. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Gracias, Jesús. Hablaste a mi corazón.
tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Recibe la paz de Dios. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Paz de Dios en tu corazón. Tu gracia me visitó, La paz de sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Recibe paz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. La paz que sobrepasa. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos, levanta tus manos. En la Recibe tempestad paz. estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Recibe la paz del cielo. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz en tu corazón. Lleno de Dios. Lleno de paz de Dios. Recibimos la paz del cielo. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Esta es la paz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Amén, amén. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí, tú cuidas de mí. En tu presencia, oh tu amor, puedo sentir, Señor. Oh, no importa Levanta tus manos. la situación. Si tú necesitas de esa paz, dame 2 minutos más. Ahí con tus manos arriba. Recibe la paz del cielo. Levanta tus manos y hoy Dios te ha hablado. Si tú dices, yo necesito paz, porque mi corazón está angustiado.